bienvenido en Venezuela nuestro petróleo, bienvenido todo el que lo quiera comprar, bienvenido todo el que quiera ser partícipe de nuestro petróleo y de Venezuela. Pero no podemos creer que toda la vida vamos a vivir del petróleo. Estamos bendecidos por este oro negro, pero no podemos depender de él durante toda la vida. Sabemos que esto se acabará. Además tenemos que buscar otras alternativas para producir como país, buscar la independencia. De cara al futuro, independientemente de los vaivenes políticos, es cómo hacernos un país que no dependa tanto del petróleo. Y la respuesta obvia a esa pregunta es cómo generamos más divisas. Y la respuesta obvia a esa misma pregunta es, bueno, generamos más divisas o ahorrándolas, quiere decir produciendo más en el país, o exportando, es decir, produciendo divisas distintas al petróleo, y eso ha demostrado el mundo entero que lo hace muy bien el sector privado si se le dan las condiciones macroeconómicas para que ello suceda. Recordemos que la empresa que se enfoca en la acumulación del capital, o lo que conocemos nosotros como una empresa capitalista, se enfoca en hacer números y poder producir cada vez más riqueza sin mirar cuál es el bienestar del trabajador que tiene allí en su línea de producción. Ahora, en contraposición con ese modelo, acá actualmente en Venezuela se quiere impulsar un nuevo modelo de empresa o de fábrica socialista que abarca ya, algo completamente distinto a lo que se plantea en esas empresas manufactureras capitalistas. Antes, hace 3 años, esto era terreno. Esto queda un poco retirado de Barinas, pero es una zona estratégica, es un polo industrial donde tenemos una fábrica de tractores, una fábrica de camiones, se está construyendo una tercera fábrica de maquinaria pesada y al lado vamos a tener la refinería de PDVSA. Entonces es un complejo industrial Santa Inés. Estas tierras son parte de unas 4.000 hectáreas de terreno expropiadas por el gobierno de Venezuela en el hato La Garza, al suroeste del estado Barinas. Aquí el más ambicioso proyecto que jamás haya visto la zona pretende construir un nuevo tejido industrial. Estos hombres y mujeres estrenan un modelo de desarrollo integral en la fábrica de tractores Benemins, empresa socialista en convenio con la República de Bielorrusia. Gracias al gobierno tuve la oportunidad de viajar a Belarus, a la parte de capacitación, lo que es el proceso de ensamblaje de los tractores, y es un honor ser parte de esta historia. Jesús Navarro tiene 24 años. Este es su primer trabajo, luego de egresar como ingeniero industrial de una universidad privada. Bueno, la universidad nos enseñaban básicamente los modelos productivos que se venían implementando durante tantos años. El modelo de producción capitalista solo piensa en los dividendos de pocas personas. En una empresa socialista tú tienes tu oportunidad de aprender, tu tranquilidad de que tú tienes tu trabajo seguro y que lo vas a hacer bien. En las empresas privadas siempre tienes un sueldo, una quincena, un último y ya. En unas empresas como esta tenemos lo que son seguros sociales, tenemos fideicomisos, vacaciones. Aquí hombres y mujeres empujan parejo para ensamblar 3 modelos de tractores con múltiples funciones, desde el más sencillo destinado a pequeñas unidades productivas hasta otros de gran tamaño. Ambos trabajamos bien, tanto los hombres como las mujeres. Lo que pasa es que nosotras las mujeres queremos una oportunidad, que nos den una oportunidad. Así como me la dieron a mí, se la pueden dar muchas mujeres que de verdad a lo mejor ellas no se atreven, a lo mejor tienen ese miedo adentro de que no la van a rechazar por ser mujer. No, nosotros las mujeres valemos y mucho, y ustedes saben. Antes Venezuela era incapaz de hacer un solo tractor, pero este año tendrá 7 fábricas como esta, con capacidad instalada para ensamblar más de 14.000 unidades anuales. Comunidades rurales como la de San Silvestre en el estado Barinas
podrían beneficiarse con los nuevos tractores producidos en Venezuela. Aquí, el Hato Santa Cruz aún enfrenta inconvenientes para producir tras ser expropiado por el Instituto Nacional de Tierras hace 4 años. Por supuesto necesitamos tractor, maquinaria agrícola, con todos los implementos, sembradora, ratra, rotativa, rolo, pala también, por eso estaba preguntando yo por ese tractor, si ustedes lo han visto ya, un tractor que tiene una pala, porque eso es muy necesario, un tractor con pala también. Aquí en San Silvestre, hay gente de aquí de San Silvestre que conocen la fábrica, porque fueron una mujer luchadora que desde que comenzó, desde el primer granito de arena, ellas han estado en la lucha. Y ellas sí saben que sí existe eso. Pero aquí todavía la cuarta dice que no hay, que eso es falso, eso es mentiroso, eso es puro montaje. No, eso no son montajes. Desde la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras, no se ve con buenos ojos el nuevo modelo productivo en marcha en Venezuela. Según el presidente de esta entidad, 1.850 empresas venezolanas han sido expropiadas o de alguna manera semiconfiscadas. En algunos casos han sido procesos legales, en la mayoría de ellos no, ni han sido pagadas. Cerca de 3 millones de hectáreas, según los conteos, han sido también intervenidas. Si nosotros comparamos esa cantidad en términos de hectáreas o de número de empresas, 1.800 empresas afectadas, con relación a casi medio millón, uno podría decir que la intervención no es masiva. Pero el efecto neto que ha tenido sobre la inhibición del ánimo de invertir del empresario venezolano ha sido devastador. Sin embargo, otro sector de empresarios privados opta por acortar la distancia con el Estado. El propio ministro de Industrias de Venezuela en este diálogo sella alianzas con el capital privado venezolano en virtud de la ley para el desarrollo de empresas conjuntas. Lo que ha hecho nuestra revolución es precisamente garantizar que los medios de producción vayan hacia la productividad y hacia la satisfacción de las necesidades de nuestra población. Todo lo que ha sido la visión de organización del aparato productivo es una responsabilidad que tenemos por mandato constitucional. Las 3 premisas básicas que son cumplir las leyes de la República, obviamente las tenemos que cumplir, estamos en Venezuela y un Estado de Derecho. La segunda es mejorar las condiciones de nuestros trabajadores, se ha hecho, y al mejorar las condiciones los rendimientos son mejores. Y la tercera es involucrarnos con la comunidad organizada y llevar a cabo nuevas alianzas transformadoras. Cuando de estas máquinas vuelvan a salir cereales para desayuno, la distribuidora Palo Verde podrá triplicar en breve su producción y alcanzar capacidades de exportación. En la década neoliberal pasaron del 100% las tasas de interés. Con nosotros las tasas de interés en varios proyectos socioproductivos vinculados al Fondo Bicentenario están entre un 1 y un 9%. El promedio por lo general está entre 5 a 6%. Proyectos agrícolas por lo general en 3%. Es decir, da la oportunidad desde el punto de vista del desarrollo. Yo creo que es un esquema ganador, en nuestro caso es un esquema muy lógico, tiene sentido, tiene un sentido social verdaderamente importante y nos hace reflexionar como empresarios las diferentes vías que hay para crecer en una economía como la venezolana. Es la alianza, pues. Yo siempre he dicho, bueno, si nosotros hacemos empresas mixtas o conjuntas, como las llamemos, con empresas privadas de muchos países del mundo que están aquí, de China, de Rusia, Bielorrusia, Brasil, Argentina, etcétera, ¿por qué no podemos hacer empresas conjuntas, mixtas, con dignos tantos que hay empresarios venezolanos, emprendedores, trabajadores de la pequeña y mediana industria? Pero alcanzar las alianzas necesarias para la reconfiguración del tejido productivo e industrial de Venezuela también implica resolver contradicciones que parecen tener su origen remoto en el petróleo. Un análisis a profundidad, los hechos noticiosos de América Latina y el resto del mundo, expuestos de una perspectiva humanista a través de un exhausto periodismo investigativo. Estamos bendecidos por este oro negro, pero no podemos depender de él durante toda la vida. Sabemos que esto se acabará. Reportajes, domingo 7:30 de la mañana, por Canal 19, la noticia a toda hora. 20 años
Grupo Megavisión, cerca de ti. Mega Noticias 19, en el mejor horario, antes que los demás. Mientras otros se preparan, nosotros ya estamos al aire. Infórmese antes y mejor en nuestras dos emisiones, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Somos los únicos en ese horario. Mega Noticias 19, la noticia a toda hora. Año 1936, cuando se da el cruce de lo que son las exportaciones agrícolas con las exportaciones petroleras, Venezuela organiza todo su sistema económico productivo a partir de la renta petrolera. El poblamiento del país está asociado a la renta petrolera. La organización de la arquitectura del territorio vinculado a los puertos está asociado a la renta petrolera. La diferenciación de clase que tiene nuestro país es asociado a la renta petrolera. Hay barrios en Venezuela que se asocian a las oleadas migratorias que se vinculaban precisamente a cada una de las décadas desde el punto de vista petrolero. El petróleo ha sido protagonista de la historia contemporánea de Venezuela. Un país eminentemente agroexportador pasó a ser una nación petrolera. Muy pronto los ingresos directos o indirectos de este don natural comenzaron a ser más de la mitad del presupuesto nacional. Pero el Ministerio de Industrias, entonces llamado de Fomento, favoreció más el consumo, las importaciones y la inversión privada que el desarrollo industrial. El Ministerio de Fomento era muy importante en ese proceso de transferir la renta petrolera a el sector privado, porque la oligarquía venezolana se conforma a través de la renta pública, acumulando renta pública, favoreciéndose la renta pública. La oligarquía venezolana no es producto del trabajo, de la iniciativa, etcétera, no, es producto de un proceso de transferencia de la renta petrolera, que es pública, al sector privado, mediante créditos, etcétera, que luego eran condonados, y es así como se va conformando la oligarquía venezolana. Por eso no es productiva, pues. Otros métodos como la sobrevaluación de la moneda, subsidios y corrupción también canalizaron el ingreso petrolero a las arcas de comerciantes, banqueros y personeros con influencia política. Desde ese punto de vista, nosotros vimos cómo ellos se fueron apoderando de los mecanismos fundamentales de la economía y de los instrumentos de poder de la economía. Una manera de garantizarle la estabilidad de la cual se hablaba en Venezuela durante los 40 años de la Cuarta República, era controlando ellos algunos elementos políticos que tenían el control económico. Mientras tanto, se hablaba del llamado modelo de sustitución de importaciones para la industrialización de Venezuela. Eso en realidad era un modelo de ensamblaje, en términos reales, no era un modelo industrial desde el punto de vista de desarrollo del país. ¿Qué significa esto? Se agarraba las materias primas que existían en nuestro país, esas materias primas eran montadas en barcos, sacadas del país, posteriormente procesadas en otros países, en los centros hegemónicos a nivel mundial, y retornadas a Venezuela para producir el ensamblaje en Venezuela. Venezuela viene ya construyendo un modelo rentista desde finales de la década de los 70, cuando se produce el gran boom petrolero, el primero de ellos, y los precios petroleros que estuvieron durante 30 años anclados entre 2 y 3 dólares por barril, subieron a 12 dólares por barril y luego a 30 dólares por barril. Toda esa década del 90, que es el antecedente de la revolución, fue precisamente caracterizado por el desmontaje, el desangrar completo de todas las cadenas productivas que existían en el país. Para el año 2000 ya se había dado el cierre, emigración o desnacionalización de más de la mitad de las empresas industriales venezolanas. Pero también ya el gobierno de Hugo Chávez había comenzado a conducir al país hacia una lógica distinta al capital. Una nueva constitución prohibió monopolios y oligopolios y el gobierno rescató la industria del petróleo. Llegó un comandante y mandó a parar el saqueo de un pueblo. Ese es el elemento central que ocurrió. Llegó a mandar a parar el saqueo de un pueblo. Los que sentían que estaban saqueando ese pueblo
quieren llorar y gritar por su botín, pero aquí hay soberanía y hay independencia. El resultado, a nuestro juicio, es una economía altamente dependiente. Nadie puede negar que nunca como ahora Venezuela dependía de los altos precios petroleros, porque lo que se ha convertido el Estado venezolano no solamente es en el gran empleador, sino en el primero y más grande importador que jamás haya conocido la historia de Venezuela. Pongo un solo ejemplo. El año pasado se trajeron 1 millón de electrodomésticos fabricados en China para venderlos a precios muy económicos en un programa que se llamó Mi Casa Bien Equipada. ¿Será acaso que les molesta que haya un producto que se vende 40% por debajo del precio que ellos especulaban? ¿Será que lo que están viendo es que están perdiendo un negocio con el que precisamente agarraban y le quitaban el poder adquisitivo a nuestra población? Si tomamos en cuenta que en Venezuela hay, ¿cuántos hogares? 6 millones de hogares. Entonces, estaríamos en capacidad de suministrarle un equipo, si fuera uno por hogar, aun cuando eso no es, estamos sacando promedios, matemáticas, ¿no?, al 50% de todos los hogares venezolanos. Eso obviamente tiene una pegada política importante, el presidente sigue teniendo un gran respaldo, pero vamos camino a destruir la economía productiva. Si ellos querían vender una nevera, una lavadora, lo que sea, al doble del precio, nosotros le vamos a vender el precio correcto. Probablemente ese es uno de los aspectos que les ha perturbado sobremanera. Sí, nosotros hemos importado más de 1 millón de electrodomésticos para nuestro país. Eso están en los barrios, están en las clases medias, pero además vamos a producir más de 2 millones en nuestro país. El Estado venezolano importó también un lote de 10.000 vehículos de China con el propósito de posicionar precios justos. Pero aquí, la segunda mayor planta de la compañía Chery en América Latina, en su primer año de producción pondrá en circulación ya unos 18.800 vehículos. Son carros de última generación y por lo tanto estamos compitiendo con un producto de buena calidad y a bajos costos. En la primera ensambladora con capital 100% venezolano, el 51% de las acciones corresponden al Estado y otro 49% a capital privado nacional. Yo siempre trabajé en lo que fue la empresa privada netamente, y de la empresa privada netamente a esta empresa donde es mixta, donde está el Estado venezolano y un capital privado, me siento sumamente orgulloso. Aquí hay libertad, aquí hay unión, aquí hay avance, aquí hay crecimiento, aquí hay participación. Esta es la segunda empresa mixta automotriz con participación directa del gobierno venezolano. Al concluir el año, también tendrá incorporadas otras 10 a su nuevo modelo económico productivo. Mega Noticias 19, en el mejor horario, antes que los demás. Mientras otros se preparan, nosotros ya estamos al aire. Infórmese antes y mejor en nuestras 2 emisiones, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Somos los únicos en ese horario. Mega Noticias 19, la noticia a toda hora. 20 años, Grupo Megavisión, cerca de ti. Las noticias más candentes y los escándalos de la farándula en el fashion show del glamour y las estrellas. Asombroso, insólito y revelador. Bueno, Sisi parece venir más viva que nunca y me pone condiciones. Mi amor, no puedo pedirte disculpas ni darte disculpas. Así es, Paparazzi TV, de lunes a viernes a las 4:10 de la tarde y los sábados a las 4 p.m. por Canal 19. 20 años, Grupo Megavisión, cerca de ti. No podemos negar que ha habido sectores que han tenido un crecimiento muy importante, aunque sea alado por el gasto petrolero, sobre todo los sectores terciarios de la economía, fundamentalmente el sector financiero, el sector telecomunicaciones, el comercio en general, que se ha modernizado muchísimo en los últimos 15 años, y de las áreas donde están más, donde se ha hecho mucho más daño y más debilidad, ha sido lamentablemente en aquellas áreas donde el valor agregado es mayor.
fundamentalmente me refiero al área manufactureras. Desde el 2008 que el gobierno nacionalizó lactosantes ha cambiado mucho, ¿viste? Bastante. Te lo digo porque yo estuve el antes y el después. Antes se cargaban 25 gandolas, ahorita estamos cargando 40 gandolas diarias. Cuando el Estado venezolano compró estas instalaciones en 2008, de estas plantas salían apenas unos 13.000 litros de leche diarios. Nelson fue testigo de cómo en 2 años la industria elevó en 1.500% la producción. Su vida también cambió. De limpiar gandolas ascendió a operador. Aquí pudo estudiar y graduarse como bachiller. Ahorita no, ahorita me dignificaron. Ahorita me puedo expresar yo mismo, puedo hablar ante las cámaras junto a ustedes libremente, sin un libreto que me digan qué es lo que tengo que decir, porque aquí lo estoy hablando con el corazón. Nos explotaban, nos humillaban y había que estar derechito todo el tiempo, firme y sin derecho a hablar. A veces le obligaban a uno a trabajar más de 8 horas diarias. Ahorita no, ahorita trabajamos 8 horas normales y con descanso. Antes las máquinas eran un poquito más obsoletas que ahora el trabajo es más dinámico, más organizado. Y nosotros los que tenemos 5 o 6 años en la empresa hacíamos el trabajo 5 y 6 veces. Ahora trabajamos más, un poquito más descansados. Nosotros sabemos cómo es la eficiencia del modelo capitalista. Nosotros sabemos cómo destruyen los recursos naturales. Nosotros sabemos cómo destruyen, exprimen al máximo la maquinaria. Nosotros sabemos cómo destruyen a los trabajadores, la vida de los trabajadores. ¿Por qué tantos trabajadores tienen hernias discales? ¿Por qué tantos tienen problemas precisamente en las columnas? Porque varios quedan con discapacidad como consecuencia de la explotación que les genera en ese modelo de vida. La fábrica venezolana de industria tecnológica BID también experimenta un nuevo modelo de gestión para ensamblar los computadores bolivarianos con tecnología china. Aquí pretenden construir una alternativa al modelo de manufactura tradicional que ubica al trabajador en una sola parte del proceso sin permitir su conocimiento integral. Es una teoría que plantea Ford hace muchos años, ¿verdad? De que limitar al trabajador de tal modo de que no domine completamente su modelo de producción, y eso también le ayuda en cuanto a lo que es la velocidad en la producción. La principal es superar esa teoría de que si no lo hacemos de ese modo no vamos a ser eficientes. Un país que no producía ordenadores, de repente comenzó a fabricar 174.000 computadoras. Blindadas, dicen aquí, por ser inmunes a los virus, gracias a la utilización del software libre. Hoy la producción alcanza las 27.000 de los tipos escritorio y portátiles, comercializados a precios accesibles. Hemos enfrentado problemas, pero los hemos superado. Falta de producción, se puede decir que problemas administrativos, y ya se han superado, con el tiempo se han superado. La mayor parte de los más de 300 trabajadores de esta planta son jóvenes que, como Edwin, han tenido más que una fuente de empleo. Comencé como ensamblador y ahorita estoy en la parte de reparación. Además de eso, aquí he encontrado la oportunidad de superarme académicamente con una carrera universitaria. Bueno, muchachos, vamos a darle continuidad a la clase pasada donde hablábamos de los aspectos metodológicos de la investigación. ¿Por qué los objetivos específicos guardan relación con el objetivo general? Los objetivos específicos son los pasos que nos llevan al objetivo general. Los primeros trabajadores fueron a capacitarse a China, pero hoy lo hacen en las instalaciones de la fábrica venezolana de telecomunicaciones Betelca. Aquí la mano de obra de las nuevas industrias de la zona franca industrial de Paraguaná intenta alcanzar calificación universitaria. Estaba desempleado, entonces la Junta Comunal tomó varios jóvenes, hizo una selección, hemos salido de abajo, pues. Nos ha ayudado para sustentar nuestra familia, pues, económicamente. Tengo una discapacidad visual y empecé con un periodo de pruebas, o sea, un entrenamiento que nos dieron. Sabes que a las personas con discapacidad se les desarrolla un sentido más, ¿entiendes? A veces tenemos rápido que hay varias personas con discapacidad.
esta primera fábrica de celulares, hace 3 años se ensamblaba 147.000 unidades. El año pasado sobrepasó los 2.100.000. En 2012 rebasará los 3 millones de teléfonos móviles, tanto en sistemas GSM como CDMA. Los trabajadores de aquí trabajan bastante y hacen muy bien el trabajo. Nos ayudamos mucho y nos colaboramos muy bien. Después de agotadoras jornadas de trabajo, las muchachas juegan kicking ball. Como ellas, más de 270 trabajadores entrenan en 11 disciplinas deportivas. El deporte es importante conjuntamente con el trabajo porque nos desestresamos de todo el día la jornada laboral y bueno, aunque somos toditas, la mayoría rayaditas, pues nos mantenemos en buen estado. Una política de la empresa es darle la motivación a través de la actividad física, el deporte y la recreación para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Como parte de las nuevas relaciones de producción, las fábricas también se ramifican y construyen un nuevo tejido productivo en su entorno. Le llaman punto y círculo. Aquí está la prueba de todo esto. Aquí están las puertas abiertas en el sector industrial de Punto Fijo para que vengan y comprueben. Así, estas mujeres dejaron de ser amas de casa para convertirse en empresarias e inaugurar el oficio de la talabartería en el estado Falcón. Tenemos que realizar una estructura de costo. Eso va basada en, tenemos que calcular la cantidad de productos que nos sale de 1 metro de tela o del material que estemos utilizando, si es sintético, cualquiera de esos, tenemos que ir calculando el hilo que se gasta. Con cuentas claras, la gestión comunal negocia el financiamiento y venta de sus productos a fábricas enclavadas en la zona. Comenzaron con la fabricación de fundas para celulares, hoy realizan estuches para mini laptop e incluso bolsos ejecutivos. Hace poco se hizo una entrega de 2.500 estuches para mini laptop y el control de calidad que vino a hacer la propia empresa BIC quedó demostrado que de los 2.500 forros solamente 3 salieron con desperfectos en el cierre. O sea que lo que se está haciendo aquí es un trabajo de calidad. Hoy están inscritas en Venezuela cerca de 2.800 empresas comunales como esta. Más de 400 han sido financiadas por el propio Estado. Lo que está ocurriendo en Venezuela es una revolución. Y como una revolución además pacífica, es una revolución que tiene una gente que tiene un poder económico que la adversa y una grandísima mayoría que hay pequeños empresarios, medianos empresarios, está lo público, está lo comunal. Es importante que entendamos que el modelo tiene que ser aquel que propenda que haya mucho más actores privados, empresarios, nacionales o extranjeros, que doten esta economía de una enorme red de empresas que lleguemos a tener perfectamente, podríamos tener en un año, en 10 años, perdón, en una década, de nuevo 1 millón de empresas como lo tuvimos en algún momento, para que hagamos de este mercado algo mucho más competitivo. Lo que nos va a permitir romper el rentismo petrolero es la construcción de la cultura del trabajo, el valor del trabajo, lo que significa el trabajo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, de lo que significa saber cada venezolano que lo que tenemos es producto de lo que generamos en la mano y no aquello, que es parte enorme de la distorsión que tenemos, donde un 1.34% de la población económicamente activa vinculada a la actividad petrolera generaba la mayoría de los ingresos del resto de la población. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas. Así, esta nación andina intenta también conquistar independencia y soberanía con producciones que lleven el sello hecho en Venezuela. Aprendí en la escuela. Venezuela.